Economía y sociedad. Análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros. Lo invitamos a participar. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Carmelita Rodríguez. Sean bienvenidos a su programa Economía y Sociedad, el programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad de Sonora. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el 107.5 de tu frecuencia modulada. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. Para recibir sus opiniones y que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran como Economía y Sociedad. Y claro, también contamos con nuestro podcast en YouTube. Ahí nos encuentran como Economía y Sociedad Unison. Saludamos a nuestro colaborador en esta conducción de este programa, al doctor Óscar Castro Molina. Buenos días, Óscarito. Buenos días, maestra. Buenos días, auditorio. Fíjate, Óscarito, que vamos a continuar con el tema de análisis de la economía mexicana y para ello vamos a tener a dos invitados, como el maestro Héctor Segura Ramos, catedrático del Departamento de Economía. Buenos días, maestro Segura. Muy buenos días. Buenos días a todos y buenos días a nuestro auditorio. También contamos con la presencia del doctor Roberto Ramírez Rodríguez. Buenos días. Buen día, Carmita, auditorio. Nos vienen a platicar sobre las tendencias actuales de la economía mexicana. Sin más preámbulo, pues en las últimas semanas los diferentes diarios expertos en temas financieros y económicos pues han apuntado una desaceleración y que pues ha perdido fuerza la economía mexicana. Incluso también hay ya los últimos resultados de INEGI. Me gustaría, para quien quisiera iniciar, no sé, profesor Héctor, Roberto, a manera de contexto, ¿cómo ve la evolución de la economía mexicana? Bueno, como bien lo indica, en este momento lo que estamos viviendo es un proceso en el cual la economía, según los analistas y dado los cálculos que hay con respecto al comportamiento de la generación de bienes y servicios de este país, incluso a nivel regional, se ve esta tendencia marcada ya como un freno a la capacidad que tiene la economía nacional y sus estados de crecer. Tenemos en esta semana ya los datos del INEGI que nos dicen que la economía nacional, la economía mexicana, creció en este primer trimestre a tasa anual al 1%, cuando se esperaba un crecimiento del 1.1%, se crece al 1%. Todo esto, sin lugar a dudas, apuntalado por elementos o factores tanto internos como externos y que se traducen fundamentalmente en una caída en el consumo privado, en una caída en la inversión, un déficit público que no alcanza a compensar nuestros desequilibrios en nuestras cuentas externas. En fin, nuestros indicadores macroeconómicos marcan tendencias en este momento negativas y que se reflejan precisamente en la incapacidad de la economía nacional para sostener tasas de crecimiento al alza. La economía regional, insisto, no escapa a este procedimiento. La economía estatal de Sonora, recordemos que en el primer semestre se reporta un crecimiento del 1.9% o del 1.3%, pero que se queda chico con respecto al crecimiento que tuvo el primer trimestre del 2023, que estuvo arriba del 5%. Entonces, esta desaceleración de la actividad económica, insisto, es tanto nacional como regional, esto también a nivel estatal. Las especificidades de las economías, tanto estatales como regionales y la nacional, pues determinan comportamientos también muy específicos. Pero ese es el panorama que además se acompaña en este momento por toda una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la economía nacional en un contexto en el cual la incertidumbre está en todos los escenarios? La disputa por el poder, no solamente la disputa por las ganancias, por el excedente con el que se genera en este país, por la actividad económica, sino también una disputa en el ámbito político, genera un ambiente de incertidumbre donde en este momento la principal manifestación viene a ser la depreciación de nuestra moneda, es decir, los dólares cada vez más caros, ¿no? Lo dejaría ahí como una introducción que me pidieron para darle la palabra a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Segura. Doctor Roberto, su opinión a este escenario. Pues comparto lo que dice Héctor, ¿no? Si tomamos en cuenta
que los indicadores más importantes, ¿no?, del nivel de actividad económica, pues es el Producto Interno Bruto y sus componentes, prácticamente todos los componentes, el consumo privado del gobierno, la inversión pública y privada y las exportaciones han venido cayendo. Y curiosamente, la acumulación de inventarios ha venido creciendo. Eso es una seña de que ya estamos entrando en recesión, porque las empresas, los negocios empiezan a acumular inventarios no vendidos, y se empieza a complicar el escenario, ¿no? Y se empiezan a mostrar signos de debilidad por el lado del empleo también. Si bien no a nivel nacional, curioso, ¿no? El empleo todavía, porque hay muchos estados que están creciendo todavía de manera importante, como voy a poner un ejemplo, Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso de Sonora, porque aquí en el estado de Sonora se han perdido más de 25,000 empleos, ¿no?, en lo que va del año, y que es una cifra así como seria, ¿no?, digamos. Y considerando que el indicador de empleo del IMSS es un indicador rezagado del ciclo, ¿no? Esto, como bien lo apuntaba Héctor, estoy hablando de los datos de julio del IMSS, ¿no?, al cierre de julio de este año, y ya se veía una desaceleración, ¿no?, en el estado del primer trimestre del año de menos 0.3, aunque pequeña, pero ya estábamos en negativos, y el panorama se está complicando, ¿no? Entonces, como el indicador más oportuno que tenemos es el de empleo, pues no es nada halagüeño para el estado, ¿no? Un primer trimestre cerrando la actividad económica con una contracción negativa de -3 y una pérdida de empleos a julio de más de 25,000 empleos. Traigo por aquí el dato exacto, ¿no?, de la pérdida de los empleos, ¿no?, de acuerdo a los reportes del IMSS, 25,394 empleos perdidos en el último reporte, y esos son empleos formales, ¿no? Pues la mayoría de ellos son formales, los del IMSS, ¿no? Considerando sobre todo ahora, ¿no?, que ha aumentado el salario mínimo, ¿no?, que se ha recuperado, pues se pueden considerar cada vez más empleos de carácter formal. Y por el lado de los componentes pues realmente, por el lado del sector externo, por ejemplo, cayeron las exportaciones de México, pero también cayeron las importaciones. Pues obvio, se está desacelerando la economía, ¿eh? Y el tipo de cambio está subiendo, no hay quien importe ahorita, ¿no? Ojalá que las empresas hayan aprovechado, ¿no?, el superpeso para hacer importaciones de equipo, de maquinaria, una serie de insumos. Sí, porque ahora sí que se encarece, y con toda la volatilidad a la que va a estar sujeta el tipo de cambio de aquí a las elecciones de Estados Unidos, que van a ser en octubre, ¿no?, finales de octubre, pues el tipo de cambio va a estar fluctuando, ¿no? Pero la noticia de ayer de la Reserva Federal de Powell, de que van a reducir la tasa de interés finalmente, eso apreció el peso, y andamos ahorita, amanecimos hoy como a 19.10 y ayer estamos a 19.44, una cosa así. Entonces, pues eso fue un respiro, porque si el tipo de cambio se sigue depreciando, pues eso va a ser presión para los costos de las empresas y para los precios, ¿no? Entonces se puede desatar la inflación. Y la inflación, fíjate, Héctor, y Carmelita, y Oscar, la inflación subyacente es la más baja después de muchos meses, ¿no?, que es la inflación de mediano plazo, la de julio, la que acaba de reportar Banco de México, una inflación la más baja que se ha tenido en inflación subyacente. Y esa era una muy buena noticia, ¿no?, porque era la que venía remontando, ¿no?, y llevando a que el índice de precios creciera, ¿no? Pero ahora el problema lo tuvimos con la no subyacente, donde están las frutas, las verduras, ¿no? Sí. Y los precios y tarifas del sector público, ¿no? Sí, la no subyacente, para el auditorio que nos escucha, sí, se refiere a aquella parte de la inflación que puede moverse por temporadas, ¿no? Sí, los más volátiles, ¿no? La no subyacente, sí. Por la ciclicidad que tiene la producción agrícola y ganadera, todos son los productos pecuarios, ¿no? Pero fueron más bien los agrícolas, ¿no?, los que subieron mucho. No sé si se tenga que ver con la caída en la producción, porque
revisando los casos de el sector más afectado ahorita aquí en el estado es el que está provocando digamos la caída por debajo de cero, esas son las actividades agropecuarias. Comercio está bien, comercio, y la manufactura está creciendo en Sonora, pero el que está jalando es el sector agropecuario. Minería está también bien, ¿no? O sea, está creciendo con números positivos. Pero el asunto fue la sequía, cómo nos afectó, ¿no? Y otra serie de eventos, ¿no? De carácter climatológico ahí, que afectaron la producción, ¿no? del la sector producción primario. de algunos cultivos. De hecho, en todo a nivel nacional es, digamos, una de las quejas, entre otras, de los productores, ¿no? Oscarito, ¿tienes alguna inquietud para no ganar el micrófono? Adelante. Sí, en el sentido de los componentes y hablando de la demanda agregada, entonces pudiéramos entonces ver una menor contribución del gasto de inversión para lo que pudiera quedar de este año. ¿Cuál sería su opinión? Pues el gobierno federal sigue sosteniendo la meta del 2.1. Banco de México bueno, tú te metes a la cartelera del Fondo Monetario Internacional de Banco de México y todavía siguen ellos sosteniendo 2.1. Ya lo ajustaron, ¿no? La meta era 2.5 a 3 incluso de la economía, del PIB, ¿no? Y ahorita lo chequé yo, 2.1, ¿no? Está la meta, ¿no? Ellos todavía piensan, ¿no? que este segundo semestre pues digamos puede seguir acumulando puntos porque sí viene creciendo, pero muy poquito la producción, ¿no? 0.2%, 0.3 el primer semestre y 0.2 es muy poquito, ¿no? Pero bueno, si lo ves anualizado, creo que va a 1.1 el acumulado del primer semestre, una cosa así. Entonces, pues a lo mejor, ¿no? Si lo ves desde interanual, ¿no? Cerramos a final del año, ¿no? En el último trimestre contra el trimestre del año anterior, a lo mejor quizás, digamos, por ahí por el 2%, ¿no? Sí. Todos los organismos internacionales ya han bajado la expectativa de crecimiento, y no es el caso de México, es casi de todos los países del mundo y de América Latina, ¿no? Ha afectado mucho toda la problemática que hay a nivel internacional, el ambiente tan ríspido que hay, ¿no? Sí. En las relaciones diplomáticas entre los países, todo eso también ha afectado, ¿no? Y la entrada a la recesión de Estados Unidos, ¿no? También, ¿no? Todavía no es oficial, ¿no? Pero ya aquí en México ya hay 2 estados que son foco rojo, ¿no? Chihuahua y Tabasco. Ya tienen los 6 meses del año con caídas en el empleo. Pero no podemos todavía decir que están en recesión, ¿no? Sí. Hasta que no se publiquen los datos del ITAE, ¿no? Y bueno, y se cierre el año, porque apenas vamos a mitad de año, ¿no? Pero con 2 trimestres consecutivos a la baja se supone que ya estás en recesión, pero lo correcto es hablar de recesión, como dijera Alfredo Arquicio, cuando todas las actividades, ¿no? Como dice Michels, o sea que estás no solamente el empleo, sino la producción, la masa salarial, empieza las ventas minoristas, ¿no? Que se empieza a extender a varias variables económicas y prácticamente abarca todo el espectro económico de los indicadores, la inversión pública, privada, las compras del gobierno, que se viene abajo todo el panorama. Y definitivamente cuando se hace extensivo, porque a veces puede ser es bien chistoso porque el indicador de empleo ha tenido mucha volatilidad aquí en Sonora. Sí. Ha habido trimestres buenos y trimestres malos, ¿no? Claro. Así como pierdes 25,000 empleos, puedes recuperarlos, ¿no? En 2 trimestres, por decir algo. Y ojalá que así sea, ¿no? Pero no se ve muy halagüeño, ¿no? El asunto, ¿no? Está el problema de las elecciones en Estados Unidos, que está metiendo mucho ruido, porque está muy competida la contienda, ¿no? Ahí en Estados Unidos, y eso también le mete ruido. En ese sentido me gustaría, ya lo han planteado los dos aquí al inicio del programa, algunos factores que explican esta situación actual de la economía. Maestro Héctor Segura, ¿qué otros factores cree usted que no hemos tomado en esta mesa que han abonado a este comportamiento de la economía? Bueno, antes de eso quisiera también participar en la pregunta que formulaba compañero Oscar, en el sentido de que el papel que está jugando la inversión en esta caída de la actividad económica en el país, porque bueno, los principales indicadores macroeconómicos, tanto Roberto como un servidor hemos hecho alusión a los mismos y hemos dicho de qué manera: caída en el consumo privado, caída en la inversión, caída en
un alza en el déficit público, sí se está gastando, pero el problema es de que los otros indicadores no alcanzan a ser compensados en su caída por ese crecimiento en el déficit. Entonces, la alternativa que queda para eso es decir, nos quedaría el comercio exterior, pero ya lo dijo también muy claro Roberto, la economía de los Estados Unidos está también en una situación muy difícil, que es nuestro principal socio comercial, nuestro principal comprador, y en ese sentido también están cayendo tanto las exportaciones como las importaciones. Y el único elemento compensador para esta caída, retomando la pregunta, sería la inversión directa extranjera. Es decir, la salida que espera tanto el régimen actual como el próximo es sentar las bases para que la inversión extranjera sea el elemento que compense la caída en la demanda interna y en ese sentido lograr un nivel de reactivación, un comportamiento que la economía no se hunda, sino que entre en una franca recuperación apuntalada por la inversión directa. Y aquí tendríamos que ver si exactamente la inversión extranjera cumple con esa condición de poder apuntalar a la economía nacional, ¿no? Y yo me temo que las noticias no son nada halagadoras cuando uno ve el comportamiento. Cierto, la inversión extranjera creció en este primer semestre, o hubo una entrada de inversión extranjera de más de 31 mil millones de dólares. Dato que no se había alcanzado en muchos años, y que ahora, bueno, también pues es una buena noticia. El problema es que esos 31 mil millones de dólares fundamentalmente son reinversión. El 93% de esa inversión extranjera es reinversión, es decir, no se están creando nuevas empresas, no se están creando nuevos empleos. Son las empresas que ya están, las que están, por lo tanto, reinvirtiendo. Eso es bueno, no podemos negar que eso ayuda a que esto sea menos grave, pero bueno, no hay entrada de nuevo capital, no hay nueva inversión. De inversión nueva no llega ni a 900 millones de dólares. Es decir, es un ínfimo del 2 al 3%. Y eso habla, por lo tanto, de que tenemos que repensar qué está pasando o qué carácter debe revestir la inversión directa extranjera para convertirse, si no en un elemento detonador del crecimiento, sí atenuar, es decir, tratar de compensar la caída. Y eso daría garantía o generaría cierta certidumbre en el inversionista nacional, ver que la inversión extranjera está entrando, generando nueva inversión, ¿no? Y aquí es donde se dice, aparte de eso, la nueva estrategia, ¿no? Inversión directa extranjera y este nuevo panorama, esta nueva estrategia que la presidenta Claudia Sheinbaum va a retomar, ¿no? Y que ya sabemos, un desarrollo regional apuntalado por la relocalización de procesos productivos de Asia a México, ¿no? Sobre todo de Asia a México, el famoso nearshoring, ¿no? O la relocalización de empresas extranjeras en la economía mexicana para tener acceso al mercado más competitivo, al mercado supuestamente más dinámico que el mercado norteamericano. El problema es de que se habla de 166 anuncios de que entrará inversión directa extranjera, donde se dice el equivalente es a 48 mil millones de dólares, pero la cosa curiosa es que eso todavía no los vemos. No los vemos, ¿no? Están pintados en el discurso, son de saliva, ahí está la infraestructura, estados generando la infraestructura, pero el hecho es que nadie levantó la mano para decir, yo le entro con tanto en este sector definido como prioritario, porque eso es lo que va a tener también el proyecto del régimen próximo, definir prioridades para la relocalización, ¿no? Sí. Bueno, entonces con eso contesto de que se espera que la inversión directa sea el elemento que compense. Yo, por las características que tiene, difícil creer que va a poder con esto, ¿no? Sí. Es decir, es necesario reactivar la inversión tanto privada como la inversión pública, para que acompañen este proceso la inversión extranjera, o la inversión extranjera se va a acompañar por los detonantes del gasto nacional, que son la inversión privada y la inversión pública, su riesgo de entonces estar en una situación muy difícil. Es decir, ahondar este proceso de caída en la actividad económica, que todavía es positiva, es ínfima, pero si el comportamiento para el segundo semestre no cambia diametralmente, entonces estaremos, por lo tanto, en un escenario negativo, ¿no? Que todavía hay crecimiento poco, como dice Roberto, pero todavía es positivo. Es ínfimo porque no cumple con las condiciones para garantizar bienestar, etcétera, bueno, o repunte de todos los sectores de la economía, pero bueno, sigue siendo positivo. Entonces, bueno, consuelo de muchos, ¿no? Ahí lo dejamos mejor. Y luego la otra, pues sí me quisiera referir al caso de Sonora, por el tema que tocó y que es muy importante, sobre todo por nuestros radioescuchas, esta generación de desempleo o estos empleos que se han perdido en el estado de Sonora, ¿no? Que vienen apuntaladas por 3 empresas
bueno, que sí, dentro de esos 25,000, 3 empresas cerraron, ¿no? 3 empresas muy importantes en el estado de Sonora, y que que también en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está determinando que 3 empresas que entraron, ¿no?, a la actividad económica en el estado de repente, no de repente, porque hay causales, son algunos que sería difícil plantearlos todos en este programa, pero algo también está pasando en el estado de Sonora. Si a esto le agregamos lo que está pasando en el sector agrícola, pues eso explica la situación tan difícil por la que se encuentra en este momento también el estado en cuanto a la generación de un nivel de actividad económico alto, es decir, no hay producción de bienes y servicios. También esta producción de bienes y servicios también viene cayendo, ¿no? Y eso, bueno, pues ya lo explicamos fundamentalmente porque también la actividad agropecuaria viene a la baja, una parte por la sequía, pero también apuntalada, tenemos a nivel nacional, a nivel estatal también tendrá otros matices, pero a nivel nacional también apuntalada por lo que viene a ser el cobro de piso. El tema lo cual de la está inhibiendo mucho también la producción, los productores están protestando, y este es un problema de inseguridad, es un problema de darle seguridad a los inversionistas agrícolas, a nuestros productores agrícolas, y que se está manifestando precisamente en esta caída en los niveles de producción, y que está haciendo que el sector agrícola en este momento sea un sector agrícola cuyo foco rojo está prendido tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Es un sector en este momento con caída en la tasa de crecimiento del producto agrícola, ya llamémosle grave, ¿no? Y esto obviamente va a incidir en los productos alimenticios y en esta inflación que decimos ahorita, ha venido cayendo, ¿no? Pero la va a retroalimentar esta situación que estamos viviendo, los efectos de la carestía de la sequía, y el otro, el efecto del cobro de piso. Todos esos elementos aún no vemos el efecto total que van a tener en la producción agrícola y obviamente en el precio también. Y entonces también, y por lo tanto, en la inflación. Porque tenemos caída en el nivel de actividad económico, pero también tenemos un repunte inflacionario. Claro. Es decir, hay inflación en la economía nacional, hay inflación en la economía estatal, hay inflación en las economías regionales. Y este es un problema que también se tiene que resolver, ¿no? Entonces, el desempleo con inflación, sobre todo en los productos agrícolas, esto implica un deterioro también en el salario real. Y esto, por lo tanto, agrava las condiciones de bienestar de la población, y yo creo que en ese sentido, por eso se habrá que repensar qué es lo que se tiene que hacer para un proyecto integral que saque a la economía, pero que al mismo tiempo garantice bienestar y que atienda la problemática de los productores agrícolas. A mí de pronto se me ocurre que entonces son 2 factores que explican la escasez y la carestía detrás de algunos productos agrícolas, y entonces podemos mencionar, para hacer un resumen, estos relacionados con los climáticos, que son la sequía. Por otro lado, estos temas relacionados con la seguridad y nuevamente los temas obviamente relacionados con el factor climático, pero sobre todo por los que son normales de temporada, ¿no? En ese caso, si es temporada para sembrar o cosechar X bien, ¿no? Y por otro lado, doctor Ramírez, el impacto que usted ¿cómo analizaríamos entonces el impacto de la inflación desde su opinión sobre el bienestar de la ciudadanía, de las personas? Bueno, lo que señalaba Héctor es muy importante, ¿no? Porque nos hemos convertido en una potencia turística a nivel internacional, pero lamentablemente las ciudades turísticas se han vuelto muy caras, ¿no? Claro. Y eso también ha excluido a los sectores de más bajos ingresos, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, se quejan, ¿no? Los habitantes de que ya no pueden entrar a los restaurantes porque son muy caros, ¿no? Y están excluyendo, digamos, ¿no? Y eso está, y bueno, y también la cuestión del aumento de los precios en las verduras y en las frutas, ¿no? que son parte de la canasta básica, ¿no? Pues también deteriora el salario, ¿no? Real de el poder adquisitivo, ¿no? Pero eso es evidente, ¿no? Pero aún así yo creo que está todavía si el tipo de cambio no se sigue apreciando tan fuerte, ¿no? Se puede mantener, yo digo, dentro de un dígito, ¿no? Y que no se dispare tanto, ¿no? A fin de año, ¿no? Que no rebase del 5% sería lo ideal, ¿no?
Y por ahí anda la expectativa, ¿no?, de cierre de año, ¿no? Sí. Hemos tenido peores inflaciones que esta, ¿no? Sí, y bueno, ese es un punto que se está notando. También hay un deterioro, por ejemplo, si bien es cierto que con la propuesta de reforma de López Obrador se van a blindar a los salarios mínimos de los aumentos salariales por arriba, tienen que ser al menos por arriba de la inflación. Uh-huh. El resto de trabajadores, muchos como el caso de los universitarios, hemos revisado siempre el salario, nuestras revisiones salariales han estado por debajo de la inflación, ¿no? En los últimos años ya ha habido un deterioro de los salarios, sobre todo los profesores de todos los profesores en general, ¿no? Pero los que ganan menos son los que sufren más, ¿no? Maestros de asignatura, ¿no? Uh-huh. Y sí se siente el peso también, ¿no? Las rentas van para arriba. Hermosillo es una ciudad con el costo en rentas muy caro. Uh-huh. Y cada vez se tiene que ir uno a lugares más lejanos del centro de la ciudad para poder conseguir una casa una de renta a un precio barato, pero aún así están caras, ¿no? O sea, realmente es caro. Es un problema nacional. Y ya es el componente, pesa más que la alimentación, ya, ¿no? Que el alimento de bebidas y tabaco, los gastos en vivienda, ¿no? Uh-huh. Es el gasto principal de las familias ahorita. Y hay un déficit de vivienda, estaba leyendo aquí en Hermosillo, de créditos aprobados por el Infonavit que no se pueden realizar, de más de 150,000. No hay vivienda que se pueda comprar ganando tan poco, ¿no? Sí. Ese es un problema, es que se tiene que encarar porque se está complicando, ¿no? Son puntos importantes, sí. Perdone que lo disculpe, pero sí, ya nos están mandando señal para nuestra primera pausa. Radio Escucha, no le cambie, que ahorita continuamos con tendencias actuales de la economía mexicana y de Sonora, porque nos han dado datos muy importantes. Economía y sociedad. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Bien, ya estamos de regreso y si usted recién nos sintoniza, estamos platicando acerca de las tendencias actuales de la economía mexicana y también lo que está sucediendo en nuestro estado de Sonora con los invitados el día de hoy, el maestro Héctor Segura Ramos y el doctor Roberto Ramírez Rodríguez, catedráticos del Departamento de Economía de nuestro alma mater. Y bien, continuando con todos los datos, contextos, efectos que están sucediendo, indicadores de la economía mexicana y sonorense, por retomar algunos aspectos que ustedes mencionaron, el maestro Héctor Segura comentó que parte de esa inversión extranjera directa se ha hecho ya más que nada por la reinversión, ¿no? Entonces que se han generado expectativas el año pasado y principio de este año con esto de la relocalización, pero aún todavía no hay datos o información pues que contraste o que sustente pues esas expectativas, ¿no? De que cuántas empresas realmente nuevas se han instalado y que pudieran apuntalar. Y por otro lado también nos plantearon la preocupación de este gasto también de inversión por el lado del gobierno, y en este sentido a manera de los grandes desafíos, ya estamos ya más a mitad del año, ¿no? Y vienen por un cambio de gobierno, se hablan de las reformas que se están por venir, del paquete de reforma, hay todo un escenario. Bueno, ¿qué desafíos ven ustedes en materia de gasto, por ejemplo? ¿De dónde va a venir? Si es por la IED, ¿qué factores y qué condiciones se tendrán que generar de certidumbre? Y bueno, y por el lado interno en nuestro país, ¿de dónde se pensará que van a salir estos recursos para proyectos? ¿Y qué replanteamientos deberá tener el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en materia industrial, en materia económica? Para quien quiera iniciar, maestro Héctor o Roberto. Sí, la situación es difícil, puesto que ahorita entre que salimos del aire, platicaba aquí Roberto de la importancia que tiene el gasto público y la situación que en las estadísticas, en los reportes que hay, él ve. Y yo lo quiero retomar, puesto que se presta también para la pregunta que se está realizando en este momento. La salida está planteada por el lado de un gobierno que espera recabar ingresos por dos vías fundamentales, ¿no? En ausencia de una reforma fiscal que no viene, es decir, pues si las necesidades son muchas,
para que este país se reactive, la inversión debe ser muy alta, pues ¿dónde va a salir el recurso? Pues una parte podría ser una reforma fiscal, gravar las ganancias. Sin embargo, ni el gobierno en turno ni el próximo se han planteado esto como una medida alternativa, y todo lo contrario, recurren por lo tanto a que sean el cobro de impuestos, evitar la evasión fiscal, y hacer por lo tanto de esta el elemento, captar impuestos que permita por lo tanto financiar la actividad gubernamental. Dos, el régimen próximo se plantea, además de seguir insistiendo en esto, ya se lo encargó al SAT, de que no van a quitar la mano de cobrar incluso aquellos impuestos que algunos empresarios muy ricos se niegan todavía a pagar, ¿no? Entonces, una fuente de ingresos va a seguir siendo el cobro de impuestos, y la otra, el régimen de las aduanas. La digitalización que supervise, que cuide todo lo que entra y sale en las aduanas, buscando de esa forma también contrarrestar la corrupción que se habla de que ahí existe. Pero entonces se habla de que ahí hay un buen cúmulo de recursos que se pueden captar, y que entre impuestos y por el lado de aduanas, lo que se recabe también por el lado de impuestos, de movimientos, de gravámenes a las salidas, entradas de mercancías, bienes y servicios, que por ahí vengan los recursos, de una parte. Y de otra, se busca que además, entre una situación difícil de sostener un elevado déficit público, un exceso de gasto, se buscaría entonces que el elemento compensador, insisto, sea la inversión extranjera, y la otra, darle también elementos a la inversión nacional, para que ante estas necesidades de inversión también darle incentivos para que entre, y de esa manera por lo tanto complemente el cuadro de inversión o el monto de inversión o montos de inversión que requiere este país para reactivar a la economía, ¿no? Se es muy entusiasta, puesto que esto ¿qué implicaría? Uno, que efectivamente el gobierno logra reducir su déficit fiscal, que en este momento representa 6 puntos con respecto al Producto Interno Bruto, es decir, de cada peso generado, 6 centavos están comprometidos en el pago del déficit fiscal. Se espera que ese se reduzca en un 3.5%. Entonces espera que los elementos detonantes vengan por el lado de los impuestos, el gravamen a las salidas y entradas de mercancías en las aduanas, y la inversión directa extranjera que venga a cubrir este hueco, y con esto generar el ámbito de confianza que permita que la inversión nacional también complemente, ¿no? Uh-huh. Pero dado el ambiente que estamos viviendo, ¿no?, de un deterioro a nivel de un deterioro en las principales ramas de la actividad económica, y la otra, la disputa por el poder, la disputa por la toma de decisiones en este país, esto está generando una aversión al riesgo que se está traduciendo, entre otras, precisamente en la elevación del tipo de cambio, en la salida de capital, que por lo tanto pone en tela de juicio, si las condiciones tanto económicas como políticas no están dadas, el escenario para de la reactivación, por lo tanto, empieza a tener bases falsas. Esto es, factores que pueden impedir este despegue, ¿no? Que además no va a ser un gran despegue, porque la idea es de que, según los analistas, de que el próximo año la economía crezca entre el 1.5 y el 1.7%. Porcentaje que es ínfimo, pero pues ahí está planteada la posibilidad de seguir sosteniendo esas tasas de crecimiento por estas vías. Muchas gracias, maestro Segura. Y en esta misma tesitura, doctor Roberto, pues también en los próximos meses del presente año, pues vendrá el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, ¿usted espera más disciplina fiscal, más disciplina financiera, aunado a lo que nos compartió el maestro Segura? La disciplina, yo pienso que debe seguir, ¿no? Sin embargo, pues se trae este proyecto del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Lo de los ferrocarriles, toda las obras estas que se están planteando, ¿no?, para dinamizar el mercado interno y las interconexiones, ¿no?, con el mercado norteamericano, ¿no? Se ve muy atractivo el plan, porque pues sería pues un efecto muy importante sobre la economía, ¿no? Pero las infraestructuras públicas siempre tienen ese efecto, y además que son obras de mediano plazo, ¿no? Esperaríamos que fueran autoliquidables, ¿no? Pero lamentablemente así no opera el Estado, ¿no? O sea, esas obras a veces generan déficit fiscales, ¿no? Pero también generan beneficios sociales, ¿no? Y hay que ver los dos lados de la ecuación, ¿no? Como el caso del Tren Maya, por ejemplo, ¿no?
Pero hay obras públicas que seguramente sí van a ser más autosustentables, ¿no? Algunas unas menos, otras más, ¿no? Pero así es, ¿no? Son las características de los servicios públicos. Y bueno, yo lo que veo es por ejemplo, si ves el panorama ahorita que comentábamos, que preguntaba Oscar sobre la inversión, me recordé, bueno, pues una baja de la tasa de interés, aunque sea de 1/4 de punto, y se espera que haya otra para cumplir con lo que se había prometido, ¿no? De las 3 rebajas en la tasa de interés, ya se habla de una tercera, y hubo una cierta controversia, por cierto, ¿no? En Banco de México, ¿no? Hubo quienes no estuvieron de acuerdo, pero yo creo que finalmente con este dato de la reducción de la inflación subyacente, ¿no? Y la ligera apreciación del peso, como que fue un respiro, ¿no? Entonces, que eso ayudó a que la decisión de no desatar un proceso no inflacionario, sino vaya, se dio un ajuste de la inflación, ¿no? Y que ayudó, digamos, ¿no? La baja en la tasa de interés, porque también está el temor. Yo soy de la idea, no sé cómo la veas, Héctor, o cómo la vean ustedes, de que hay una reserva de fuerza de trabajo muy grande, que los indicadores del mercado de trabajo no están reflejando en realidad toda la subutilización de mano de obra que hay. Eso me preocupa, ¿no? Ya somos un país de casi 130 millones de habitantes, ¿no? Ya no es el México de los 70, ¿no? Que teníamos la mitad de habitantes, ¿no? 60 millones, ¿no? Una cosa así. No, ni tampoco es el siglo XIX, ¿no? O sea, como para regresar a la época del libre mercado, ¿no? Cuando teníamos poblaciones de 8,000, 7,000 gentes de 8 millones, 7 millones de gente. No, estamos hablando ya de países ¿no? muy abarrotados, podemos decirlo así, muy poblados, muy densamente poblados. Y es muy preocupante ahora lo de las recesiones, porque ponen en predicamento todo el manejo de la gestión financiera pública, ¿no? Las pensiones, los servicios de salud, por el mismo envejecimiento de la población. Las nóminas de jubilados y pensionados ya son mayores que las nóminas de los activos, el caso del ISSSTE, ¿no? Entonces ya te estás enfrentando a problemas financieros públicos que dejan muy poco margen de maniobra a los estados y a los municipios para invertir, incluyendo el gobierno federal también, ¿no? Pero yo siento que eso está es más pesado para los gobiernos locales, ¿no? Entonces casi no se ha visto obra pública, pues, y la gente dice, hey, estos gobernadores ya no hacen tanta obra pública. Pues sí, no se hace tanto porque en realidad se está pagando la nómina y es una obligación establecida por ley, ¿no? Entonces tampoco pueden incumplirlo, ¿no? El mismo gobierno. O sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Que son los dilemas que estamos enfrentando, ¿no? Y la otra cosa es que la caída de la bolsa, ¿no? Que ha estado a tono con la desaceleración, ¿no? Sobre todo el mercado de acciones, ¿no? Porque el mercado se mueven diferente, ¿eh? Sí. O sea, cuando el mercado de acciones es procíclico. Cae la economía, cae el mercado de acciones. Entonces, si está cayendo el mercado, si sigue cayendo, y como eso es dato, es más oportuno, ¿no? que el dato del PIB. Por cierto, el dato del PIB ahorita que tenemos al segundo semestre es el de producción, el del valor agregado. Y hasta más o menos como un mes se va a publicar el de por objeto del gasto. Entonces, los cálculos que estamos haciendo prácticamente los estamos haciendo, si lo ves por los componentes de gasto, yo lo hice para el trimestre anterior, para el primero del año, pues no para el segundo. Para el segundo nada más tenemos el dato de cuánto creció cada actividad económica, ¿no? Claro. Por ahí. Y ahorita lo comentamos al inicio del programa. Pero bueno, están esas cosas, ¿no? Y el tipo de cambio pues se mueve a como esté también la actividad económica, ¿no? Claro. Entre digamos, si hay mayor entrada de divisas por las exportaciones, pues el tipo de cambio se fortalece, ¿no? Sí. Pero si se empieza el déficit de la cuenta corriente a crecer, ¿no? Entonces el tipo de cambio empieza a debilitarse, ¿no? A medida que entren menos divisas al país. Lo bueno es que el turismo sigue jalando fuerte, ¿no? En ese sentido, bueno, ya unos meses más que cerramos este año y el inicio, ¿hacia dónde creen ustedes va a ser la tendencia o continuidad del manejo de política, por un lado fiscal, y obviamente también si nos pueden platicar un poco hacia dónde seguirá la tendencia de la política monetaria? Por el lado fiscal nos hablan seguramente... Sí. En el ingreso se está contemplando mucho, y también por el lado del gasto, lo que mencionaron ustedes, el gasto social,
el tema de salud, el tema de pensiones, los programas sociales, ¿no?, que está llevando el actual gobierno, sí, y que seguramente pues le van a continuar. Se va a llevar un importante porcentaje de ese presupuesto. Y bueno, lo que queda es hacia dónde van a apuntalar ese crecimiento. Ya lo mencionaron. Por un lado, los programas que se están hablando de detonadores, que son los de infraestructura. Y ahí a ver también si nos pueden platicar, porque cuánto tardan en madurar estos proyectos, ¿no? Sí. Y hacia dónde sería la tendencia, tanto fiscal como monetaria. ¿Cómo la ven? Ya sé que no tenemos una bolita mágica, pero con este diagnóstico, con este análisis que nos están haciendo, ¿hacia dónde ven, tanto en el mediano plazo, corto y mediano plazo, la continuidad de estas políticas? Bueno, no se avisó un cambio en la política económica, en el sentido del manejo de la política fiscal y la política monetaria. Es la política monetaria en función de lo que marca el régimen constitucional. La política monetaria es para mantener la capacidad de compra de los mexicanos, debe ser su objetivo, ¿no? Y el manejo, por lo tanto, de la tasa de interés debe orientarse a eso, a mantener la capacidad de compra. En ese sentido, la política monetaria ya sabemos que cómo se va a regir. En cuanto a la política fiscal, no hay una reforma fiscal a la vista, ya lo dije, y por lo tanto, en ese sentido, tendrá que ser la salida por la vía de un mayor gasto, pero que tiene el compromiso de mantener el déficit fiscal como proporción del Producto Interno Bruto a la mitad de lo que está actualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí viene el quién va a compensar esta ausencia de recursos, da vida cuenta de que hay un compromiso por parte del gobierno federal de bajar el déficit fiscal de un 6% con respecto al Producto Interno Bruto al 3%, ¿no? Y eso plantea, por lo tanto, cuál va a ser la dinámica de gasto. Yo hablaba de que la actividad de captar impuestos va a seguir siendo el detonante fundamental para financiar la actividad económica, el gasto público. Sin embargo, pues ya planteas un escenario de las pensiones, de todos los gastos están comprometidos, y un gasto fijo, ¿no? Alcanzará para tanto, ¿no? Y entonces en ese sentido viene el baluarte, que va a ser el gasto en infraestructura, que sí es un gasto en infraestructura que se va a ir concretando en cuanto a sus efectos multiplicadores en un periodo no de corto plazo, sino de mediano plazo, sí va a ser fundamental para generar esa infraestructura que permita que detone la inversión tanto pública, sobre todo la inversión privada, ¿no? Entonces, esa es la expectativa de este gasto de infraestructura, la regionalización de la economía, que es el otro elemento que acompaña el nuevo al proyecto del régimen político próximo, de la regionalización de la economía, que sea una regionalización integrada, que también permita, por lo tanto, en ese sentido, generar este proceso de crecimiento que está esperando y que genere efectos multiplicadores tanto a nivel regional como a nivel nacional, que permitan empujar a la economía y estar en una situación distinta, ¿no? Uh-huh. Yo me referiría a ellos, no sé si Roberto quieres complementar este. Sí. Bueno, yo también hay vulnerabilidades, ¿no? Digamos, uh-huh. Sonora es un estado muy vulnerable en el concierto nacional. Bueno, la inversión extranjera nunca ha sido, digamos, uno de los puntos fuertes del estado, ¿no? En atracciones. Ahora últimamente pues ha habido casos ahí con la aeroespacial, la industria espacial, ¿no? Uh-huh. Minería, ¿no? Que siempre ha sido, digamos, la constante en los últimos años, pero que ahora está enfrentando el problema de la prohibición de la explotación a cielo abierto, ¿no? Por la destrucción de la naturaleza, ¿no? Y hay una situación ahí medio controversial y difícil también ahí, ¿no? El Sonora, junto con Baja California, somos los estados más vulnerables en lo que es la correlación que se tiene con el PIB manufacturero de Estados Unidos, ¿no? Okay. Porque las exportaciones pesan mucho en la economía, ¿no? No solo por el minero, por la automotriz, sino también por el agropecuario, que se exporta mucho también a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una economía muy exportadora, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos hace más sensibles a una recesión en los Estados Unidos, ¿no? Que otros estados, ¿no? Que son menos, ¿no? Como los del sureste, ¿no? O los turísticos, ¿no? Que son menos sensibles, ¿no? Entonces, y por el lado de las inversiones, sí, de hecho las inversiones, el Sonora, el tren desde de Nogales a Guadalajara, ¿no? Realmente va a ser el último, ¿no? Que se tiene programado, y yo entendí con la presentación que se ha hecho
de la presidenta, que va a ser por tramos, ¿no? Ya Pero es el último, Uh-huh. el último de los trenes que se va a hacer. Se está planteando para el último año de gobierno. Entonces, pues no hay que lanzar las campanas al vuelo. Pero y la otra cosa es que yo pienso que este tren va a ser con la REA, porque es el dueño de la vía, ¿no? Aunque se va a hacer otra vía, supongo, como en otras partes, ¿no? De doble vía para tener lo turístico separado de lo de carga. Uh-huh. Me parece que eso aquí va a ser una APP, ¿no? O sea, una asociación público-privada, ¿no? La que va a haber aquí, y eso complica, ¿no? Y lo más con la REA, ¿no? Sí, siento yo que está complicado para el Estado, ¿no? Pero se tiene que hacer, ¿no? Pues, es la voluntad, ¿no? Y si se plantea así en el plan de gobierno, pues va a ser una directiva de política económica. La bronca también es el financiamiento, ¿no? Si se alcance, ¿no? Para eso, porque están las transferencias sociales ahí, ¿no? Cumpliendo un papel muy importante, ¿no? De inclusión social, importantísimo, ¿no? Y también de reactivación de la demanda interna también. Esto es difícilmente, esto ya no va, yo digo, ¿no? Si tú inicias un proceso involutivo de esto, se te va a armar un problema social. O sea, ya es como el estado de bienestar en europeo, pues que ya se gana una conquista y difícilmente se pierde, ¿no? Yo lo digo para los que piensan que se puede regresar al siglo XIX, ¿no? ¿Sí me entiendes? Estas cosas, los derechos sociales se van a quedar porque es una sociedad muy... es muy grande México, pues, ¿no? Tenemos mucha población, las ciudades se han vuelto más densas, es más complicado, los gastos de infraestructura, ¿verdad? Cada vez más costosos, las redes, ¿no? De agua potable, alcantarillado se extienden por doquier, ¿no? Se está complicando la gestión financiera pública y la gente, pues, no siempre nos defendemos, ¿no? Hay cierta resistencia al pago de impuestos, ¿sí? Aunque bueno, yo pienso que si sigue mejorando la política salarial, ¿no? Que esa es la salida, yo creo, una de las salidas, porque si el Estado no tiene punch, digamos, no puede meterle más demanda, pues se puede continuar. Lo que yo escuchaba en un programa estaban diciendo que México logró este aumento de más de 100% en los salarios en el sexenio de López Obrador, gracias a que se tenía una base muy baja, uno de los salarios más bajos de América Latina, ¿no? Eso es lo que permitió, ¿no? Porque se tenía un salario muy bajo. Sí, por eso fue espectacular. Así es, sí, porque eran tantos años de política de represión salarial, ¿no? Que siendo por abajo de la inflación los salarios, que el deterioro fue muy, muy grande, ¿no? Y que todavía hay margen, porque seguimos estando en la media tabla en salarios. O sea, yo pienso que hay margen. Y eso implicaría que digamos, lejos de pensar en políticas redistributivas del Estado, ¿no? Dejámoslo, porque el Estado no va a tener capacidad para hacerlas, más allá de sostener los programas sociales. Yo pienso que ahí está la clave, continuar con la política salarial. Y un poco lo que mencionaba el maestro Segura ahorita que estamos hablando en el aspecto monetario, ¿no? La importancia del control de la inflación, sobre todo cuando parte de esa inflación, de acuerdo a los datos que ustedes nos presentaron aquí, pues ha provenido del aumento de estos bienes y servicios, sobre todo aquellos bienes y servicios que son parte de la canasta básica, ¿no? Entonces estos ingresos, estos salarios, pues se pulverizan ante este fenómeno, ¿no? Entonces indudablemente que aquí habría que plantear desafíos, pero yo creo que ya en el corto plazo, ¿no? Que es la cuestión de la inseguridad y del tema ambiental, el tema de sequía, qué se está haciendo, no se plantea mucho, al menos no he escuchado yo mucho en los medios, cuál va a ser el plan para entrarle a estas cuestiones de la sequía, al tema energético también. Lo que he escuchado más es lo que ustedes han planteado sobre cuestión de infraestructura, pero digamos, creo que esto ya es importante ya atacarlo desde ya, ¿no? No nomás por la paz social, ¿no? Sino también por los efectos que está trayendo esta cuestión de la inseguridad y bueno, y para que no lo resienta las familias en el costo de su canasta básica, ¿no? Ya está a punto, el Plan Nacional de Desarrollo, estaríamos esperando que pues, ya se empezaron a dar las directrices de por dónde van, ¿no? Pero se habla de este Plan Nacional Hidráulico, que precisamente viene esto a tratar el problema del agua, ¿no? Pero bajo qué directrices, con qué compromiso, con qué metas, hasta que no conozcamos el Plan Nacional de Desarrollo no lo vamos a ver, ¿no? El crecimiento sustentable, es decir, atendiendo al cambio climático, también
Tenemos ahora una presidenta que es experta en eso y que también se lo plantea como un crecimiento, pero con sustentabilidad. Crecimiento, pero preservando el medio ambiente, entonces, y conservando los recursos naturales. Hay que recordar que la discusión con los precandidatos en aquel tiempo, en el mes de junio, donde deja sentado ahí en la discusión el plan hidráulico, el plan de cambio climático, las políticas de cambio climático, da incluso algunas directrices, pero ahí quedaron. Uno estaría esperando el Plan Nacional de Desarrollo, insisto, para ver en qué plazos, con qué medios, con qué tipo de inversión. El panorama está bien contemplado, pero ahora vienen los cómo, ¿no? Y con quién y cuánto cuesta, ¿no? Entonces uno estaría esperando el Plan Nacional de Desarrollo, que pues si toma posición en el mes de octubre, en enero tendría que ya estar el Plan Nacional de Desarrollo y ya tendría que estar apuntalando todos los aspectos que contempla la estrategia del nuevo gobierno. Doctor Roberto, nos quedan 2 minutos, sí, pero me interesa mucho esta última reflexión que hace el maestro Segura de los cómo, de dónde. Ajá. Puede ser deuda y sobre todo deuda multilateral de bancas para poder financiar estos proyectos hidráulicos u otros. Lo que ha sido el manejo de la deuda, siento yo, ¿no? Este sexenio ha sido muy exitoso, ¿no? Borio, ¿no? El subsecretario de Llorio, ¿no? De ingresos prácticamente pues ya no tenemos deuda con organismos financieros internacionales, no se canceló la deuda con organismos financieros pero se está recurriendo, ya ha disminuido sustancialmente la deuda externa, ¿no? Eso fue uno de los logros. Instancias multilaterales, pero organismos financieros multilaterales ya no le debemos nada, a Estados Unidos tampoco. Pero me llamó la atención que al fondo tampoco le debemos nada, incluso tenemos una línea de seguridad ampliada de crédito con el fondo para recurrir a ella en caso de un problema de balanza de pago, ¿no? Sí. Pero lo que me llamó la atención es que sí se está recurriendo a lo que es el mercado de dinero, lo de bonos, ¿no? Las operaciones de mercado abierto. Es ahí donde ha crecido incluso el financiamiento vía bonos, ¿no? Gubernamentales, ¿no? Ha sido la fuente de endeudamiento. De endeudamiento, y eso también son los capitales especulativos, ¿no? Te meten ruido, ¿no? Ahora, la ventaja que tenemos un montón de reservas internacionales. Eso nos da cierta, ¿no? margen de seguridad, ¿no? Bien, hay muchos temas, como ustedes mismos dijeron, cada uno es complejo. Esperemos una nueva visita aquí por parte de ustedes, agendar una nueva plática para darle seguimiento, ¿no? Estos indicadores de la economía mexicana y sonorense. Pues hemos llegado al final de este programa, pues le damos las gracias al maestro Héctor Segura Ramos, al doctor Roberto Ramírez Rodríguez, profesores del Departamento de Economía, y claro, pues a Oscar en la conducción, y claro, el apoyo técnico de Radio Universidad, que sin ellos pues no fuera posible la realización de este programa. Y sobre todo ustedes, Radio Escucha, por estar siempre aquí con nosotros como cada viernes. Los espero el próximo viernes. Pásala bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.